Antes he escuchado hablar del colesterol bueno y colesterol malo, pero muchas veces cuando tenemos el panel completo de lípidos, colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de muy baja, baja y alta densidad, a veces nos quedamos cortos en la interpretación y en comprender cómo enfermedades producen dislipidemias secundarias o cómo se comportan estas sustancias en las dislipidemias primarias. Fíjate que en una serie de 3 capítulos voy a tratar de abordar todos estos conceptos. Primero que debemos recordar es que el metabolismo de los lípidos tiene una fase exógena y una endógena. La fase exógena es sencillo, los pacientes caninos o felinos ingresan a las dietas que tienen grasas, llegan al intestino delgado, por acción de los ácidos biliares ocurre la emulsificación, luego por las lipasas intestinales o pancreáticas se hidrolizan, se parten en pedacitos chiquiticos y todas estas sustancias como gliceroles, ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos se unen con las sales biliares para formar las micelas. Estas estructuras, micelas, son las únicas que permiten la absorción de las grasas. Por eso se explica que un paciente que no pueda formar micelas, por ejemplo, por una colestasis biliar, no se absorban las grasas, se quedan en el intestino, atorrea. Pero bueno, ¿qué pasa después? Ya en el interior de los enterocitos, todas estas sustancias vuelven y se esterifican, formando triglicéridos, colesterol, fosfolípidos, se unen con las apolipoproteínas y se forman los kilomicrones. Estas sustancias son ricas en triglicéridos y recordemos que los triglicéridos son los que le dan el aspecto lechoso cuando están aumentados al suelo. Por eso se explica que un paciente con dislipidemias asociado a una ingesta excesiva de grasas que va a formar hiperkilomicronemia, va a producir hipertrigliceriemia secundaria, el suero se ve lipémico y de hecho vemos una nata en la superficie dorsal cuando hacemos el decantado. Pero bueno, eso es tema de otro día. ¿Qué ocurre después? Los kilomicrones salen de los enterocitos, llegan a los vasos linfáticos y luego al torrente sanguíneo y aquí empieza el metabolismo endógeno determinado por las lipoproteínas de muy baja, baja y alta densidad. ¿Qué ocurre? Los kilomicrones se encuentran en las HDL, lipoproteínas de alta densidad, que tienen dos funciones. Una, el transporte inverso del colesterol, por eso le llaman el colesterol bueno, que ya lo vamos a ver. Y dos, donar y aceptar apolipoproteínas. Y le dicen a los kilomicrones, tomen apolipoproteínas para que estos kilomicrones puedan ser reconocidos por una sustancia o enzima que se encuentra en la superficie de las membranas de las células endoteliales, la lipoproteína lipasa. ¿Qué hace esta sustancia? Rompe los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol para que puedan ingresar al tejido adiposo a su almacenamiento o al tejido muscular para ser usado como fuente energética. Luego entonces, ¿qué quedan? Kilomicrones pobres en triglicéridos y ricos en colesterol. Estos remanentes salen de la circulación sanguínea, ingresan a los hepatocitos y ahí ocurren tres cosas con el colesterol. Uno, se esterifican para su almacenamiento. Dos, usados en el metabolismo de las sales biliares. O tres, forman lipoproteínas de muy baja densidad, las cuales se componen principalmente de triglicéridos, colesterol, fosfolípidos y otras apolipoproteínas. ¿Qué hacen estas lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL? Salen de los hepatocitos, llegan a la circulación sanguínea y hacen lo mismo que los kilomicrones. Buscan unas HDL que les donen apolipoproteínas para que puedan ser reconocidas por la lipoproteína lipasa y esta les rompa los triglicéridos y se liberen ácidos grasos para su uso. ¿Y quién activa la lipoproteína lipasa? Pues las hormonas tiroideas y la insulina, y es inhibida por el cortisol. Por eso, un paciente con hipotiroidismo y diabetes, en el que casi no se activa la lipoproteína lipasa, o un paciente con exceso de cortisol como en el Cushing, en el que se inhibe la lipoproteína lipasa, tienen hipertrigliceriemia porque no hay quien rompa los triglicéridos de las VLDL y esas VLDL quedan circulando ricas en triglicéridos y por eso aumenta los triglicéridos en estas enfermedades endocrinas. Pero bueno, digamos que después no hay nada de eso, se rompieron los triglicéridos de las VLL, quedan remanentes de estas VLDL que son ahora ricas en colesterol y ahí hay dos opciones. Una, que se conviertan en LDL por la lipoproteína lipasa o por la lipasa hepática o que salgan de la circulación hacia el metabolismo hepático. Digamos que se convirtieron en las LDL, que son las lipoproteínas de baja densidad. ¿Qué ocurre? Estas son las que llevan el colesterol hacia todos los tejidos, o sea, lo transportan en la sangre, por eso le llaman el colesterol malo, porque cuando aumenta esta sustancia, aumenta el colesterol en sangre y favorece las placas ateroscleróticas o ateromas. ¿Qué hace estas LDL? Pues le entregan el colesterol a los tejidos para que usen el colesterol en las funciones metabólicas, pero luego deben salir de la circulación por el metabolismo hepático y para que salgan deben ser reconocidas por unos receptores, los receptores de LDL hepáticos. ¿Y quién promueve esa producción?
de esos receptores las hormonas tiroideas. Por eso, un paciente con hipotiroidismo también tiene hipercolesterolemia, porque no hay hormonas suficientes para que produzcan receptores LDL hepáticos y el hígado no los saca de la circulación, quedan circulando en sangre y como son ricas en colesterol, hipercolesterolemia. Y ahora con las HDL sencillo, hacen el transporte inverso, cogen el colesterol de todos los tejidos, lo sacan de la sangre y van y se lo entregan al hígado, haciendo un metabolismo sencillo. De HDL3 pasan a HDL2 por la acción de una enzima, la LCAT, y esta enzima hace que el metabolismo sea potenciado y luego se convierte en HDL1, que ya tiene muchos colesteroles que recogieron de la sangre y van y se lo entregan al hígado y le dice, tome, mira qué hace. Recordemos que en pacientes caninos y felinos casi no ocurre aterosclerosis como si ocurre en humanos, y eso se explica por un componente genético que es tema de otro video. En el próximo capítulo hablaremos del abordaje diagnóstico de las dislipidemias, tanto primarias como secundarias. Chao.